Bueno, nos acompaña a esta hora la coordinadora ponente de la reforma laboral, la representante de la Cámara, María Fernanda Carrascal. Representante, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Gustavo. Por fin podemos hablar. Estas semanas han sido muy convulsionadas y, como usted sabe, también tenemos la reforma de la salud por mi comisión, por la Comisión Séptima, así que ha sido muy difícil podernos comunicar, pero me place mucho estar esta mañana con ustedes. A ver, representante, con la mano en el corazón, ¿sí tiene el apoyo suficiente la reforma laboral de parte del gobierno en el Congreso? ¿Sí se la están jugando con la laboral o no? Pues yo creo que sí se la están jugando. Yo creo que el presidente Gustavo Petro ha sido muy claro sobre los propósitos de estas reformas. Nosotros le propusimos esto al país y justamente no fue porque se nos ocurrió un día, sino porque este país lleva más de 30 años en las calles pidiendo que esto suceda, así que pues vamos a hacer lo mejor que está al alcance de nuestras posibilidades y ojalá las dinámicas del Congreso de la República lo permitan, porque yo estoy convencida de que mis compañeros y compañeras, los colegas del Congreso de la República saben que esto también tiene que suceder. El tema está, Gustavo, es ponernos de acuerdo. Ya hemos coincidido en muchas cosas, ya hemos hecho muchos acuerdos sobre diferentes temas y vamos, yo creo que por buen camino hacia ese propósito. Ojalá esas pugnas internas, además usted sabe que estamos en un año electoral, que en octubre hay elecciones y eso también pone las cosas en otros términos, pero vamos a ver si los logramos sobrepasar. Una de las cosas, representante, que más ha preocupado posiblemente a múltiples sectores, pues tiene que ver con el famoso informe del Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República, que advertía la pérdida de empleos formales de unos 480,000, pero esa cifra, digamos, puede variar. Sobre eso en particular, ¿la reforma ha hecho alguna modificación, algo que pueda ayudar a que ese número no sea tan alto o que simplemente desaparezca? Bueno, muchas gracias. Me parece que es una muy buena pregunta y muy interesante porque se ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, también he dicho que si bien respetamos a los técnicos del Banco de la República, pues todo es, digamos, susceptible de ser criticado, modificado y demás. Entonces yo sí creo que hay que hacer dos consideraciones muy importantes, y es que digamos, el Banco de la República o los técnicos también que hicieron este informe tienen en cuenta los costos de las indemnizaciones, pero hay que decir algo muy importante, y es que esos 92% que ellos dicen que aumentaría el valor promedio de las indemnizaciones, pues no se pueden contar como costos laborales. Eso es algo muy importante porque nadie contrata a un empleado para echarlo, sí, para despedirlo. Por tanto, eso no se cuenta como un costo laboral. Y lo otro que es muy importante es que el informe no tuvo en cuenta las políticas de generación de empleo del gobierno, que incluso no son solamente de este gobierno, que se les está dando alcance desde el gobierno anterior, los planes y los programas de empleo, de subsidio a la nómina que tiene el Ministerio del Trabajo, el plan de reindustrialización del Ministerio de Comercio, el plan de fomento y fortalecimiento de la asociatividad, las líneas de crédito del Banco Agrario, entre otras. Entonces, creo que eso es muy importante. Lo otro es que sí estamos tratando de que haya una mitigación de impacto en los costos, por ejemplo, de la jornada nocturna, y hemos llegado a un acuerdo que para mí es muy importante y es fundamental, y es que le rebajamos 1 hora a la jornada nocturna. Eso quiere decir que ya no empieza a las 6 de la tarde, sino a las 7 de la noche, reduciendo en 46% los costos que se proyectan para esa disposición, es decir, para la jornada nocturna. Esto es muy importante. Quiero decirles porque de 6 a 7 de la noche es donde más trabajadores están haciendo sus labores, por tanto sí va a reducir los costos. Entonces, en ese orden de ideas, los trabajadores y trabajadoras recuperarían 2 de las 3 horas perdidas hace 20 años con la 789 del 2002, y los empleadores recuperarían, o más bien ganarían 1 hora, esa hora de 6 a 7 de la noche, que es donde más trabajadores tienen. Resumen. Otra cosa que logramos muy importante para los empleadores fue llegar a un acuerdo de la progresividad del pago de los festivos y de los dominicales, que hoy se paga el 75%, la idea es llegar al 100%, pero que esto sea progresivamente hasta el 2026 se pagaría el 100%. Y esto es muy importante, quiero decirles también,
porque lo que estamos esperando es que puedan irse preparando para asumir esos costos, mientras los trabajadores van ganando más poder adquisitivo para que puedan comprar, porque eso fue lo que perdieron los trabajadores y trabajadoras, poder de compra al precarizarse sus condiciones y al perder derechos adquiridos como las jornadas nocturnas y los festivos y los dominicales. Mientras van ganando poder de compra, la economía se fortalece, que de hecho ya está sucediendo. Ya la inflación está aflojando, los precios de los alimentos también, se ha reducido el desempleo en 10%, la tasa de desocupación en 3 puntos, la inversión extranjera sigue creciendo, hay un buen clima, hay un buen ambiente. En la medida que eso pase, la gente va a tener menos miedo de gastar. Y si le está entrando más dinero, también lo va a hacer y va a beneficiar a la economía de todos los empleadores. Estamos también pensando en más planes de mitigación de impacto para los sectores que trabajan por las noches. ¿Qué quiere decir? Gastrobares, hoteles, entre otros. Vamos a hacer unos planes de mitigación de impacto. Sí. La reforma laboral por sí sola no crea empleo, es la política pública y todo debe ir de la mano. Pero lo que sí tenemos claro es que la reforma laboral tiene que mejorar las relaciones laborales y darle estabilidad a los trabajadores y a las trabajadoras. Representante, según cifras de la CEPAL, en Colombia el 99.7% de las unidades empresariales, de las empresas que existen, son microempresas, son MIPYMES y medianas empresas. Está muy bien la reforma desde el punto de vista del trabajador, pero ustedes han analizado cuál va a ser el impacto desde el punto de vista del empleador, es decir, al establecer todas estas nuevas cargas laborales a costa de los empleadores, ustedes han mirado el impacto que tendrá cuando tenemos, insisto, un 99.7% de unidades empresariales que son MIPYMES. Sí, lo hemos pensado. De hecho, ACOPI, cuando nosotros realizamos nuestra ponencia, una de las cosas que resaltaron es que se notaba que en la ponencia habíamos pensado justamente en las pequeñas, las micro y las medianas empresas, porque hicimos unos ajustes muy importantes que benefician justamente a este tipo de empresas que sí son las que más empleo formal pues dan en Colombia. Entonces hicimos, por ejemplo, ajustes en el contrato a término fijo. Los contratos a término fijo ya no van a 2 años para ser convertidos en contratos a término indefinido, sino que le damos un plazo de 3 años. Esto beneficia particularmente a las microempresas, a las pequeñas y a las medianas. Otra cosa que les beneficia es que delimitamos muy bien el concepto de actividad principal para que en casos de tercerización las micro, pequeñas y medianas empresas no tengan ningún inconveniente. Sí notamos que en el radicado del gobierno había unos problemas de redacción que de alguna manera podían dejar unos baches y podrían dejar, espacio a la especulación y podía perjudicar a este tipo de empresas, así que empezamos a corregir ese tipo de cosas. Y como les decía hace un momento, estamos pensando en planes de mitigación, los planes de subsidio a la nómina y otro tipo de programas que pueden beneficiar a las MIPYMES van de la mano con la reforma laboral. Es muy importante que entendamos que los estudios nos amparan y reducir costos laborales bajo ninguna circunstancia mejora la productividad del país. Hoy 14% de los trabajadores y trabajadoras trabajan más de 60 horas diarias y nuestro país está al fondo de la tabla de la OCDE en productividad. Entonces sí estamos pensando en mejorar la productividad, y la productividad se mejora a través de capacidades, de líneas de crédito, de subsidios, de conocimiento, de tecnología. Por eso nuestros planes de reindustrialización, de asociatividad, de mejoramiento del empleo y de capacidades, de estabilidad, desempleo, van de la mano de otros ministerios, no de esta reforma laboral por sí sola. Sí. La reforma va a actualizar el Código Laboral porque el Código Sustantivo del Trabajo fue creado en 1956 y no ha sido modificado de manera sustancial. Representante, mire, yo estaré como todos los colombianos pendientes de algo tan importante como la reforma laboral. Antes de despedirnos, es que tengo una cantidad de gente escribiéndome, usted comprenderá, a propósito de lo que sucede con la jefe de gabinete, la señora Sarabia, y su ex niñera, pues hay una cantidad de comentarios, pero hay uno muy puntual que tiene que ver con que la gente quiere conocer su opinión. Creo que ha expresado usted algo en redes, por supuesto, hay que decirlo, sobre el asunto laboral que compromete a la jefe de gabinete y a la ex niñera. ¿Usted ha tenido oportunidad de darle una mirada a esa relación laboral? ¿Está todo claro desde el punto de vista de la coordinadora de ponencia de la reforma laboral? Pues mire, como coordinadora de la ponencia de la reforma laboral y como defensora de los derechos laborales que soy, lo único que puedo decir es que las autoridades competentes, en este caso, tienen
tienen que ir a profundidad, tienen que investigar si hubo violación de derechos a esta trabajadora, se le deben restablecer sus derechos, pero usted también me entenderá que yo no puedo entonces ahora responder por cada uno de los casos que surjan en este país. Yo creo que quien debe responder en este caso pues son las partes implicadas, quienes deben responder, y eso sí les pido celeridad, es a las autoridades en este caso, y que revisen si verdaderamente hubo una violación a los derechos laborales de esta mujer, y como bien digo, si no hubo un debido proceso, que es algo que estamos defendiendo justamente en esta reforma, si se le violaron, por ejemplo, sus derechos en términos de indemnización, al haber habido un despido injusto, sin justa causa, si eso se comprueba, pues definitivamente a esta mujer hay que restablecerle los derechos, y evidentemente la funcionaria del gobierno, porque no tengo que responder porque ni siquiera hace parte de mi proyecto político, ella es una funcionaria que está cumpliendo unas funciones en el gobierno, pues tiene que responder también, y pues la ley así lo requerirá, ¿no? Entonces, esa es mi posición respecto a esto. Muchas gracias. Seguimos pendientes del debate en el Congreso de la Reforma Laboral. Buen día para usted. Muchísimas gracias, buen día, y definitivamente este es un tema que nos atraviesa a todos y a todas, entonces ojalá logremos dar el mejor debate posible.